Soy mujer, soy madre. No puedo tener hijos. Escribo. No puedo tener hijos. Soy madre. Escribo. Soy mujer. Soy madre. No puedo tener hijos. Escribo. Soy mujer. Me gusta ver a los gorriones descansar sobre los cables de alta tensión frente a mi despacho en las afueras de Madrid. Se distribuyen sobre la línea negra equidistantes, como las notas de un pentagrama en el cielo. Hace poco me enteré por casualidad de que los pájaros se colocan así porque esa es su forma de estar juntos. Existe una distancia mínima intraespecie que no les permite estar más cerca de un individuo de lo que se aproximan sobre el cable. Por eso guardan siempre distancias regulares de separación. A veces, cuando uno de ellos se harta de estar tan cerca del resto, sale volando. Eso es ser pájaro. Yo no soy pájaro, soy una mujer. Y algunas tardes intento adivinar, justo antes de disolverme en el atasco que me llevará a casa, cuál es la distancia mínima que debería mantener respecto de otros individuos de mi especie. Algunos días, como hoy, me pregunto si existe para mí siquiera una distancia. Pero la verdad es que, desde que soy madre, las referencias han saltado por los aires. De hecho, todo ha saltado por los aires. Todo menos yo. Porque a diferencia de los pájaros, yo no puedo volar. Así es como la periodista y escritora Nuria Labari comienza su novela La mejor madre del mundo. En ella, Labari explora la maternidad contemporánea, la que se supone sin tapujos y que sin embargo sigue abrazando mitos y modas, juicios y miedos. El sexo, el cuerpo, el trabajo, las diferencias entre hombres y mujeres y lo más primitivo del deseo de ser madre convergen en una novela que disecciona la maternidad, incluidas sus propias contradicciones. Nuria Labari no se calla nada. Cargada de ironía, su novela también consigue hacernos reír. Y ver la maternidad así, desde la verdad y desde la risa, llamando a las cosas por su nombre, es una gran manera de romper mitos y de sentirnos menos solas en esa individualidad que también es ser madre. Nuria Labari, bienvenida de Puño y Letra y gracias por acompañarnos en nuestro saloncito literario. Gracias por invitarme. Si te parece, de entrada vamos a situar al lector porque La mejor madre del mundo, podríamos decir que es como una mezcla de biografía con ficción, un poco de ensayo, tiene un poco de todo, ¿no? Si te parece, vamos a explicar al lector quién es la protagonista de La mejor madre del mundo y en qué etapa de su vida nos cuenta la historia. Bueno, la mejor madre del mundo tiene como protagonista a una madre que escribe, digamos. Esto es poco decir y mucho, porque las madres estaban escritas. Normalmente se ha escrito sobre cómo son o qué hacen o cómo se comportan, pero pocas veces una madre toma la palabra para escribir. Y muchas menos veces una escritora toma la palabra para escribir en el momento de la crianza, en un momento muy particular donde yo creo que el cerebro, bueno, ahora ya se ha demostrado científicamente, está en un estado que voy a llamar de gracia, pero puede ser en un estado desde luego convulso, y desde la cercanía de esa experiencia. Es un libro que no trata, no es una autoficción pura en el sentido de que no está relatando mi maternidad, pero que yo no hubiera podido escribir sin mi experiencia de maternidad. Hay muchas cosas ahí que son mías. Es un libro muy omnívoro porque hay cosas de mi madre, de mis amigas, de algunas me decían, pues esto es mentira. Hay ofendidas en el mundo. No, mi madre, pero lo has contado mal. Y luego hay una... es verdad que me suelen decir, es un ensayo. Bueno, es que no, es una madre que piensa, no es un género nuevo ni nada. Para mí es yo creo que es una novela con personajes que con un arco narrativo les pasan unas cosas y es verdad que cada vez que
no voy a, sí voy a decir que hay un sesgo de género, pero cada vez que una protagonista mujer en una novela piensa, y ya si es madre, pues me terminan diciendo que si es un ensayo. No, no es un ensayo. Es que le da la gana de pensar a mi personaje. No sé, tiene esa capacidad sorprendente. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el hecho de identificar a los personajes como primer hijo es H1, H2, hombre, ese huir del nombre propio, ¿no? de la persona. Eso, cuéntanos, ¿qué objetivo tenía eso? Bueno, cuando yo escribí esta novela, todavía, yo creo que es de 2018, 2019, o sea que ya ha llovido, prácticamente no había, yo no encontraba dónde leer escritura de maternidad vinculada al conocimiento, escritura rigurosa, vinculada a la alta literatura, por así decir. Y me iba siempre como mucho o a una sección que infantilizaba a las mujeres en plan El Jueguito, El Potito, estas revistas de ser mamá y que se parecen mucho a los manuales de instrucciones que traen los nenucos, que son prácticamente idénticas, y si no, quizás a una sección confesional, de diarios, y yo no quería hacer esto, ¿no? Me parecía que la maternidad era un motor de conocimiento y uno de los grandes temas de la literatura, y me sorprendía mucho que, bueno, la muerte, por supuesto, es un gran tema, la guerra es un gran tema, el amor es un gran tema, pero, o uno de los grandes temas considerados en esta historia de la alta cultura, pero la maternidad había sido expulsada de manera incomprensible, aunque solo sea por el círculo que cierra o abre con la muerte, y lógicamente no era incomprensible, era porque el cuerpo legítimo de la maternidad es la mujer y había sido expulsada, ¿no? Entonces, no quería que pareciera, te estoy contando mi maternidad, y era muy consciente quizá en todo momento que estaba usando personajes que eran casi símbolos. Bueno, casi no, funcionaban un poco como símbolos y como mito. Hay un momento en que se dice mito y timo se escriben con las mismas letras. Y a ese espacio mítico que es el hijo, que es el hombre, que es la madre, se está refiriendo esta novela, que tiene como capas de cebolla, ¿no? Tiene una intimidad que sí es un tuétano muy personal, pero escala, digamos, hacia ese lugar mítico que compartimos, no voy a decir de manera universal, pero que es más colectivamente compartido. De hecho, hay de alguna manera una reivindicación en esa parte literaria de la que hablabas y comentabas, ¿no? Que es curioso que cuando hay un libro sobre maternidad parece que es cosa de mujeres. De hecho, hay una frase que dice, lo de ellos es de todo y lo de nosotras es solo nuestro, ¿no? Sí, bueno, esto es una cosa alucinante. Esta novela fue para mí casi un descubrimiento sociológico, ¿no? Porque no es exactamente que la maternidad sea un tema de mujeres, solo es un tema propiamente femenino si lo firma una mujer. Yo recuerdo siempre que cuando estaba en la sala de dilatación estaba leyendo un libro de Richard Ford que se llama Una madre, y a nadie se le ocurrió que esto fuera, no sé, literatura feminista o femenina o no, entonces es universal. Richard Ford, Una madre, esto es literatura universal. Sale Vivian Gornick con Apegos feroces y entonces va a una estantería nueva que se llama literatura feminista. Es que eso, o sea, a mí es una cosa, a nadie se le ha ocurrido pensar que Madre de corazón atómico es una novela dirigida solo a mujeres. Pero si la firmo yo, entonces sí. En este libro creo que solo lo he dedicado, bueno, quizás puedo contar, y con el paso de los años, 50 hombres, tirando muchísimo por lo alto. Pero desde luego el primer año ningún hombre venía a que le firmara. Mi anterior novela además trataba sobre el 11M, sobre terrorismo y demás. Yo era una escritora unisex. De pronto se fueron. Y es por esa mezcla de que todavía cuando la palabra madre aparece con una mujer lleva un estigma encima del que la mitad de la población sale corriendo, ¿no? Y algún hombre me decía, bueno, que sepas, vino un lector a decirme, yo no solo te leo, yo es que te leo en el metro así, a la vista de Todo orgulloso, ¿no? Y esto con Agustín Fernández Mayo no le pasaría.
Una de las cosas que precisamente reivindica un poco al personaje, la protagonista, ¿no? Dentro de su maternidad y de su novedad como la nueva madre, vamos a decir, es que existe una pérdida de identidad, de alguna manera. De hecho, hay un fragmento que dices, una madre es el satélite de otro ser más importante. Una madre es la antítesis del yo creador. Las madres no escriben, están escritas, sentenció la psicoanalista Helen Dutch allá por los 70 y hasta hoy. Esta pérdida de identidad, o sea, ¿crees que es posible que no suceda? ¿Existe la posibilidad? ¿Nos podemos plantear una maternidad en la que no quedemos en segundo plano de manera absoluta? Qué pregunta difícil. A ver, voy a responder casi con una cita del libro también. Es como un poco, creo que no y creo que ojalá no. Porque la maternidad tiene también, bueno, tuvo para mí, creo que es que hay que hablar siempre de maternidades, ¿no? Pero creo que hay muchas maternidades, o al menos la mía lo tuvo así, donde esa pérdida de individualidad es también una conquista de lo universal, ¿no? De pronto es como del aislamiento. Hay una imagen en el libro que creo que dice: "Dejé de ser una gota sola y me convertí en océano". Y esa imagen es muy poderosa. Todos creo queremos ser océano alguna vez, tener esa sensación de eternidad absoluta, ser el fundirte con el mundo, ¿no? Eso te lo puede dar la maternidad, pero claro, todas las cartas no pueden ser. Claro, lo que yo descubrí cuando era océano es como, ostras, pero no puedo ser gota de agua nunca más. No es exactamente nunca más, pero sí que hay una fusión, un borrado de lo individual que a veces nos pesa mucho y que tampoco no hay, no es todo tan blanco-negro, ¿no? Pero sí que es una transición. Yo creo que es, bueno, un tránsito hacia otra realidad donde quizás hay que aceptar como esa pérdida que además va a ser pasajera. Por eso también hablaba de ese estado de gracia en el que está escrita esta novela. Es como una novela océano y yo desde ahí ya no puedo escribir. Ahora a lo mejor tengo demasiado yo puesto encima. Ahora yo ya no estoy ahí. Mis hijas tienen el 14 la mayor, 11 la pequeña. Ya no se da ese lugar tan único, ¿no? Que es esa crianza donde un cuerpo y otro continúa y no están tan claras todavía las diferencias entre la madre y su hija o su hijo, ¿no? Está claro que es una época intensa, donde además creo que aparece también mucho y se ve en diferentes partes del libro el juicio en diferentes aspectos. Por un lado, el juicio externo, ¿no? Y vamos primero con el juicio social. La típica frase, de hecho lo pones, ¿no? De lo entenderás cuando seas madre, parece que hasta entonces no es válida, ¿no? La opinión, cosa, bueno, que es muy discutible, se puede entender. Pero sobre todo me gustan muchos momentos en los que aparecen, además cómo funciona el cerebro de la protagonista, es muy divertido, porque le van apareciendo personajes a los que tiene que hacer callar, ¿no? Desde la conversación con la madre tierra, no me recuerdo cómo se decía, ¿no? La madre tierra o la madre Sí, que la conversación telefónica, hasta un momento en que tiene allí todo de personajes históricos feministas un poco casi burlándose, ¿no? De su apego a la maternidad o su propia madre o abuela que van apareciendo de manera esporádica y esa presión de alguna manera es una etapa en la que se siente de una manera muy, muy dura precisamente por ese querer ser, ¿no? Buenas madres. Sí, bueno, el cuerpo de las mujeres creo que nunca no consigue ocupar en el espacio público un lugar que sea neutro o que sea no violento, ¿no? Que hay mucho juicio, creo, sobre nosotras desde la menstruación hasta la maternidad, hasta la menopausia, hasta el último día, hasta la arruga, hasta la vejez, hasta cualquier cosa que que encarne una mujer lleva un juicio público bastante grande, especialmente si cometemos la temeridad de salir de casa. Lo femenino ha estado relegado al hogar y ahí, digamos, quizás una puede estar más a salvo de ese juicio social, pero sacar
lo femenino al espacio público y además sacarlo, bueno, lo femenino, quiero decir, los roles tradicionalmente asociados a las mujeres al espacio público y además con orgullo y no intentando ocupar el espacio de los hombres, sino intentando que esos roles estén en el centro del debate, del diálogo, de lo público, de la sociedad, de lo político, eso lleva a juicio siempre. Y lleva el juicio de todos, por supuesto, de todas, de algunas. Claro, lleva siglos y siglos, ¿no? de una cierta cultura, de una cierta costumbre, de unos ciertos vínculos. Entonces sí, hay ahí esa pelea, ¿no? que tiene la protagonista eh, por ser la propia dueña o la propia responsable o la única de su maternaje, ¿no? Al final. Eso referente al juicio exterior, pero no sé si es casi peor el juicio que se hace ella misma o que nos podemos hacer como madres siempre con esa voluntad, ¿no? de querer ser las mejores madres del mundo, ¿no? De hecho, por ejemplo, ella vive una situación, ¿no? en la que le recomiendan cuando sale del hospital que le dé biberón a su hija y de alguna manera con esa conciencia de no, tiene que ser tengo que darle el pecho, ¿no? que es lo mejor. No sé, está sin darle de comer a la niña unos días, ¿no? Y realmente Le da lo que puede. le da lo justito. Le da todo lo que tiene, que igual es poco, pero... Pero ¿hasta qué punto ese juicio interno o este objetivo que tenemos de hacerlo todo tan bien como madres, con lo que hemos concebido que es ser buena madre, es incluso peor o más duro que el exterior? Bueno, es que esa prisión mental, vamos a llamar, que puede ser en ocasiones ser una buena madre o ser una mujer deseable o incluso ser una superwoman o, bueno, o ser cualquiera o ser una persona que va al trabajo y acepta las reglas del mercado, esa prisión mental lo que ella va viendo es que no la ha hecho ella, no es que se ha levantado y tiene una particular forma, sino que se la han ido construyendo. Lo que va viendo son los barrotes invisibles, ¿no? de esa cárcel, de esa forma de estar y de ese deseo de estar de una determinada manera que implica la maternidad. No ya ser la mejor madre, sino ese destino materno que le han metido en el cuerpo desde niña, ¿no? Porque también es un libro que cuestiona la maternidad y reivindica la no maternidad en algún momento también como lugar posible, deseable y sobre todo el hecho de que la maternidad no es el fin último, ni la consagración, ni lo mejor que le puede pasar a una mujer, ¿no? Entonces, claro, hay tanto. Yo cuando empecé esta novela necesitaba esta madre que hablara sobre la maternidad, necesitaba esta voz porque quería leerla. O sea, yo pensaba, joder, es que no hay nada escrito y sobre todo no hay nada escrito en mi siglo y en mi tiempo donde yo me sentía, somos las primeras madres del mundo, porque justamente era en un momento donde, bueno, yo podía ser madre con mis óvulos, pero también podría ser madre con los óvulos de otra mujer y que esos fueran llamados mis hijos, pero otra mujer podría llegar a ser madre de un hijo supuestamente mío porque le he dado los óvulos y le he alquilado. O sea, todo lo que rodeaba la maternidad tradicional en muchos sentidos había saltado por los aires hasta el punto de negar en algunos lugares del mundo el derecho a ser hijo de la madre que te parió. Hasta eso se puede... O sea, bueno, sabemos en qué contexto estamos y yo de ese contexto pensé, no hay nada escrito, yo me veía y decía, si es que, todo para mí, me veía como en un desierto, como de esto puedo escribir porque como no hay nada... No pensaba, oye, al ser la primera o de las primeras, pues me voy a... Y era mentira, lo que me encontré no era ese desierto para poner yo ahí la primera palabra, sino me encontré un verdadero estercolero, un basurero de prejuicios, una ruina enorme donde no podía, o sea, todo el tiempo fue levantar piedras, ¿no? De todos esos prejuicios que donde parecía que no había nada, había mucho escrito, dicho y quizás no tomado con conciencia, por así decir, ¿no? Y ella va despertando a todo esto.
vamos gestionando estos juicios, pero sin embargo, precisamente después de esa situación que te comentaba de la lactancia, digamos, yo creo que hay una doctora en el hospital que le dice, para mí da totalmente en la clave, ¿no? Desde el punto de vista de madre, que es el nadie mejor que tú sabe lo que es bueno para ella, ni siquiera la doctora del hospital, tampoco yo. Y más adelante la protagonista dice, y comprendo que esa doctora acaba de explicarme todo lo que voy a necesitar de ahora en adelante. O sea, de alguna manera, en medio de todo ese juicio y toda esa presión, de repente una luz al final del túnel que te dice, tú tienes que saberlo, ¿no? De alguna manera, o te saldrá de manera natural. Bueno, siempre hay esas, yo creo que en medio efectivamente bueno, de todo el caminar de la protagonista, claro que va a haber manos amigas, claro que va a haber tribu, claro que va a haber quien te diga, quien te marque el camino, quizás quien no esperas, quien te ayude y sobre todo quien te legitime. Al final, bueno, esa doctora no es como que una madre siempre sabe sino que lo que le está diciendo a una mujer llena de dudas es como, bueno, algo tan sencillo como puedes confiar en ti. O sea, estoy viendo que lo que tengo delante es una mujer preocupada por hacerlo mejor. Seguramente la doctora se encuentre como un montón de realidades, pero en ese caso la respuesta correcta es confía en ti, tranquila, ¿no? Es lo que, bueno, yo ahora, después de 2 hijas, muchas veces intento tomar el lugar de esta doctora, ¿no? Porque quizás sea la mejor experiencia que se puede transmitir, especialmente cuando estás efectivamente ante una madre, un padre que esto lo estás viendo, puede que torpemente, con ideas peregrinas, porque el primer hijo además ahora nos llena a veces hay momentos cómicos, que también sale alguno en el libro, ideas loquísimas, métodos, bueno, un montón de quizás de sobrepreparación de pronto, y ese confía en ti tan central, pues creo que también hay que aprender a escucharlo, ¿no? Otro de los temas que me parecen súper interesantes es precisamente el papel del padre, que ahí creo que la protagonista vive de alguna manera un cambio en un momento dado, que luego comentamos, pero de entrada se rechaza de base de alguna manera la posibilidad de una paternidad 50%, de hecho lo dice así, ¿no? Y hay frases, de hecho hay un capítulo que se titula directamente Un padre no es, y donde podemos leer frases tan claras como no estamos juntos en esto o no creo en la crianza al 50%. Entonces es un tema de no existe, no vayamos a engañarnos, o es un tema de no existe pero además es que es imposible. Bueno, no, lo que le pasa a ella es que, claro, dicho así, es que tenéis, quien nos esté viendo, tenéis que leer la novela. Es como, hay un momento, una escena en la novela donde ella está con su bebé, no sé si es ella la que lo lleva en canguro o el hombre que tiene delante, ¿no? Pero está en una reunión de trabajo, en un coworking, y ella tiene sus grietas en los pezones de dar de mamar, su niña que le va a hacer que le duela en cuanto que la oiga llorar, su super oído de madre que oye un llanto a través de cualquier lugar del mundo, y ahí tiene un padre feliz con su canguro que le dice, la verdad que nosotros, yo lo estoy haciendo todo al 50%. Y claro, ella, pues no sé, con su episotomía, con su teta, con su cuerpo que ha dado la vuelta, es como, bueno, el 50% no va a poder ser. Serán otras cosas a lo largo por supuesto, de la vida de los hijos, e incluso puede que llegue un momento en que el padre asuma el 100% o el 80%. Lo que ella quiere decir es, hay una parte de la maternidad que no voy a negociar, o sea, que no te voy a regalar, no puede estar en el peor mundo posible de todos. O sea, ¿cómo va a ser al 50% que tengas la misma baja que yo? ¿Me lo puede alguien explicar esto todavía hoy? Yo estoy súper a favor de que los padres tengan baja paternal. Vamos, he defendido esto muchísimo y creo que está cambiando el panorama de la crianza y la conciliación y el vínculo que los padres establecen con sus hijos muchísimo. Pero no puede ser la misma. Algo me tiene que tocar a mí de más, porque a mí
me ha dado la vuelta al cuerpo, a lo mejor he engordado 25 kilos, he tenido preeclampsia, he estado 5 noches en el hospital, me han cortado 10 capas de carne para hacerme una cesárea. No es lo mismo dar un biberón que amamantar, no es, que es como, no, sigo pensando esto que le sucede a ella, que además tiene unas consecuencias políticas muy graves, como que no tengamos las madres una mayor baja de maternidad después de parir que nuestros compañeros hombres. Y es un poco lo que dice ella como, bueno, esto es el peor de los mundos. O sea, después de que caiga todo en mí, después de tener mayor carga física, desde luego, indudable, pero además casi siempre mayor carga mental, porque traigo toda esta tradición puesta encima, viene aquí con el canguro y me dice que, oye, que ya él se ha puesto al 50%. Entonces es como, o sea, me paguen mi parte, tu 50% no, tú en igualdad conmigo no puedes estar, ¿no? Y yo soy muy crítica en general, también en mi siguiente novela lo soy, con esta idea de la igualdad malentendida y de que las mujeres tenemos que ser iguales a ellos en todo, ¿no? Y que ellos, chasqueando así, ya, fíjate. En este tema, la protagonista se detecta como un cambio en un momento dado a raíz de una escena bastante divertida también, donde ella hasta el momento es como que asume muy bien su papel, ¿no? de madre y esposa perfecta, y en un momento dado es como que ella, a raíz de una escena que sucede con un punto escatológico, vamos a decirlo, es como que ella se da cuenta que se está descuidando o que por poner atención en todos la cosa no está siendo muy equilibrada en la crianza y de repente se enfada muchísimo con su pareja, con hombre, que además está medio dormida haciendo la siesta, y ella dentro se va como consumiendo y va sacando toda esa rabia, que es este cambio de chip. Es como que realmente queremos hacerlo también, que en el camino nos olvidamos de nosotras mismas. No, la relación de ella con hombre es muy bonita porque él sí es el mejor padre del mundo, ¿no? Él se sitúa como realmente no quería caer en esta novela para nada en la guerra de géneros, que es un espacio que no me interesa nada, y en ese reproche no, él realmente es de los del 50%, o sea, él está en todo lo que puede estar, pero claro, está en su realidad, está en su cuerpo, y quizás lo que ella descubre en ese enfado es que necesito más del 50. Es una escena en la que va a limpiarse y tiene el papel, hace pis, pero el papel está manchado de caca porque se le ha olvidado limpiarse o no le ha dado tiempo. Este momento no alcanzo, es absolutamente imposible, ¿no? ¿Y por qué él sí alcanza? O sea, ella lo que se asombra es por qué él termina, por qué él está dormido. O sea, a ver, y él le dice, a ver, yo me he levantado, he ido a la compra, he hecho la comida, pero para ella es inexplicable como si todo igual, pero hay un momento que tú te duermes, o hay un momento en que tú descansas, o qué parte es la que me está tocando a mí, ¿no? Y esa parte, además de la herencia, de la tradición, del lugar que ocupa en la casa, por igualitaria que sea su pareja, es todo lo que le está pasando a su cuerpo y todo lo que un bebé demanda de su madre, especialmente un bebé que está siendo amamantado, ¿no? Entonces, claro, es también ese descubrimiento de, por favor, no me vendáis la igualdad nunca más, porque en la igualdad tú siempre te vas a echar la siesta. Estamos llegando al final de la entrevista, pero para mí sí que es muy importante un gran tema que sale más tirando al final, y a mí personalmente como madre seguramente es de los que más leerlo como frase me tocó bastante, ¿no? Que es dentro de ese miedo y la conciencia de lo que es tener hijos, ¿no? Y el miedo que se genera constantemente a que les pase algo, es esa conciencia de que tenemos una familia mortal. O sea, si ya vivir con el miedo, si ya vivimos en un país donde la muerte es tabú, pensar en que les pase algo a nuestros hijos es algo que nos cuesta muchísimo verbalizar, creo, ¿no? Y de hecho hay una frase que dice, se han acabado los días sin miedo. ¿Cómo gestionamos esto las madres? ¿Cómo se puede vivir con ese miedo constante o cómo lo apartas? Bueno, creo que ayudaría a ir desterrando tantos tabús, ¿no? Efectivamente hay un tabú enorme, una cortina espesa sobre el hecho de que somos mortales. Nos hemos reunido hoy aquí y todos hoy somos inmortales. No somos capaces de pensar en nuestra mortalidad ni poder asumirla ni la de todos los que amamos. Y creo
que esto es un telón que hay que rasgar y hay que sacar ese miedo fuera, hay que poner la muerte encima de la mesa, porque en ese la muerte no existe. Creo que el genocidio de quienes no son los nuestros termina siendo más fácil. Es decir, igual que ni siquiera puedo permitirme pensar en mi vida, en mi intimidad, en mi casa, en mi cocina, que pueda entrar la muerte y llevarse a los míos, estoy desayunando cada vez con mayor naturalidad con los muertos que no son de los míos, ¿no? Con ese desayuno de, bueno, si hay un huracán en Florida, es el fin del mundo porque castigo divino, ¿qué le está pasando a la naturaleza? Y quizás eso nos activa más o nos asusta incluso más que la guerra que estamos viendo todos los días, lo que está sucediendo en Gaza, donde la muerte ahí sí de pronto es tolerable, ¿no? El genocidio sí lo podemos tolerar y parte de una negación. Entonces, parece que es una cuestión íntima, pero nunca las cuestiones son solo íntimas, ¿no? Entonces, es duro, da miedo, es aterrador, pero sí tenemos que aceptarnos mortales y ser responsables de esa fragilidad que es ser humano en tu cocina, en el cole de tus niños y en el cole de otro barrio, de otra ciudad y de un poco más lejos. Nuria, siempre terminamos las entrevistas pidiendo una recomendación literaria. Tú nos has dejado una ya en la entrevista, sin embargo, sí me gustaría saber cuál sería para Nuria Lavari su libro de cabecera o aquel que crees que todo el mundo debería leer. Así nuestros oyentes y nuestras oyentes podrán tomar nota y seguir también esas recomendaciones. Qué difícil esta pregunta. Ay, yo esta sí que la necesito. Es que yo recomiendo muchos libros. Es que a ver, el libro que yo creo que todo el mundo debería leer, quizás no todo el mundo le apetezca, y yo creo que es obligatorio leer la Biblia y la Odisea, pero el Antiguo Testamento seguro. Para mí quiero decir, los libros origen de nuestra cultura creo que son obligatorios. Y mira que yo lo he padecido, no voy a decir que es una lectura que he disfrutado, es decir, es que mandar un libro obligatorio, pero el último libro, por ser más con que me lo he pasado muy, muy bien, pues mira, la de Agustín Fernández Mayo, Madre Corazón Atómico, me encantó. Han Kang, por favor, descúbranla. Si no han leído La Vegetariana, es uno de esos premios Nobel que mola. El celo, de Sabina Urraca, maravilloso. Ahora acaba de salir una novelita de Esther López Calderón en Pepitas, en la editorial Pepitas de Calabaza, que es Pipas, se llama. Muy buena también. Polilla, de Alba Muñoz, es que podría estar... Pero con esos libros cuantas. Me lo he pasado muy, muy bien. Pues nos quedamos con todas estas recomendaciones y ahora sí, Nuria Lavari, muchísimas gracias por las reflexiones, por las risas, que es este viaje que es la mejor madre del mundo. Muchas gracias. Gracias.